Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Dice así la bendita y santa palabra del Señor: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Oramos al Señor. Querido Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias porque nos has concedido el traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego en la oración es que la exposición de la misma nos sean alumbrados los ojos del entendimiento, a modo de que seamos entendidos en cuál sea tu voluntad, Señor, y que por medio de la iluminación que nos es dada a través del Espíritu Santo, nos sean alumbrados los ojos del entendimiento, a fin de que podamos poner por obra, Señor, tu voluntad, siendo entendidos en cuál sea ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos amados, miramos que la Sagrada Escritura dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. La semilla es la palabra del Señor. La razón por la cual hoy muchos no están predicando es porque han tenido experiencia con la primer parte de este texto bíblico, que es la experiencia de ir andando y llorando. Y dicen: ¿para qué voy a continuar en la tarea de llevar la palabra si cada vez que voy a llevar la palabra me trae un sufrimiento, me trae una lucha, me trae un combate? Y entonces muchos desisten en la tarea de ir y de llevar la preciosa semilla que es la palabra del Señor. Amén. Pero nosotros tenemos que mirar, hermanos amados, ¿de qué? Que si la semilla no cae en tierra y muere, queda sola. Amén. Pero si cae en tierra, va a llevar fruto. Amén. ¿Por qué? Porque la semilla primero va a formar un brote, luego ese brote habiendo echado raíces, va a crecer y se va a convertir en una planta, la cual luego va a traer su fruto. Amén. Entonces nosotros tenemos que mirar, y esto es algo de lo cual tenemos que meditar como congregación. ¿Por qué? Porque no es que el Evangelio no da resultado en San Carlos, no es que el Evangelio no da resultado en nuestro barrio, no es que el Evangelio no da resultado en nuestra familia, ni es que el Evangelio no da resultado en Uruguay. La Escritura dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, en el Salmo 2, verso 8. Y Jesús dijo: Padre, te ruego no solamente por esto, sino por los que han de creer a la palabra, por el testimonio de ellos. Amén. Así que la Biblia dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra. Y Jesús pidió en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, verso 20, rogó al Padre. Y en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo dice: id y haced discípulos a las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y mandándole a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Si Jesús no tuviera potestad sobre el cielo y sobre la tierra, nunca hubiera mandado a la iglesia a ser discípulos a las naciones. Entonces no es que el Evangelio no da resultado en su ciudad, ni es que el Evangelio no da resultado en Uruguay ni en San Carlos, porque es una tierra difícil. Si fuera así,
entonces San Carlos quedaría excluido de la herencia que recibió el Señor Jesucristo. El Evangelio da fruto en todas partes. La razón por la que hay lugares donde da más fruto y donde hay lugares donde no da tanto fruto es porque no se está haciendo la tarea de ir y de llevar la preciosa semilla. Y la razón por la cual muchos desisten en llevar la preciosa semilla es porque solo tienen la experiencia de ir andando y llorando. Y eso es una realidad. Es más, Jesús dijo que todo aquel que quiera seguirle a Él, que debía de tomar su cruz y de seguirle, que es una condición. Amén. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, en el verso 23 y en el verso 24, nos dice de la siguiente manera: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén. Si la semilla no cae a tierra, va a quedar sola. Y si los que tenemos la tarea de llevar la preciosa semilla, no nos negamos a nosotros mismos, sino que nos quedamos en nuestro lugar de confort, nos quedamos en nuestro lugar de bienestar. Bueno, ya soy salvo, recibí por la fe al Señor Jesucristo, no hay condenación para el que cree en Jesucristo. Entonces estamos en un estado de confort o de seguridad que no es tal. Estamos en un estado de confort y de seguridad que no es tal. Amén. Y yo no estoy queriéndole sembrar la duda en cuanto a la salvación de su alma, ni estoy queriendo sembrarle la duda en cuanto a aquello que es la seguridad de que usted es salvo. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no somos salvos por obras de justicia que nosotros hagamos, sino que somos salvos por los méritos de Jesucristo. Pero la palabra salvación tiene un amplio traducción o un amplio panorama. Cuando hablamos de ser salvo, no solamente estamos hablando de ser salvos, la salvación del alma, también habla de la salvación del presente siglo malo. Amén. Y nosotros sabemos que estamos viviendo en un tiempo malo. ¿Sabe cuánta gente hay en sus hogares diciendo y conforme de que es salva y de que con Dios está bien y que no concurre a ninguna iglesia? Cantidades hay. Hay cantidades de personas que han oído y han recibido la palabra, pero no están dando fruto de justicia. Amén. Porque lo correcto es que si yo he recibido y estoy contento y conforme con lo que he recibido por gracia, que también lo comparta con otros. Eso es lo natural. Lo natural es que si yo he recibido de gracia y estoy contento y agradecido a Dios con lo que he recibido, que lo comparta con otros. ¿Por qué? Porque todos debemos de comparecer ante el trono del Señor, y un día el Señor nos pedirá que le rindamos cuenta con aquello que Él nos ha confiado. Y la Biblia dice que a uno le fue dado 10 talentos, y este fue y lo multiplicó en 10 más. Y a otro le fue dado 5 talentos, y este fue y lo multiplicó en 5 más. Y a otro le fue dado un solo talento, y este dice, como mi Señor es duro, y Él cosecha donde no ha sembrado, iré y lo esconderé en tierra, y lo guardaré. Y cuando venga mi Señor, le devolveré lo que Él me ha confiado. ¿Y qué dijo su Señor? Si sabías que era hombre duro, que cosechaba donde no es sembrado, tenías que haber por lo menos dado este dinero a los banqueros, para que fuera multiplicado cuando yo viniera. Pero ha sido un mal siervo, quitarle lo que tiene y dárselo al que tiene más. Y algunos le dijeron, pero si este tiene 10, ¿le vas a quitar a este que no tiene nada que eso y se lo vas a dar al que tiene 10? Y dijo el Señor, sí. ¿Por qué? Porque al que más tiene,
más se le dará. Y al que menos tiene, aún lo que cree tener, le será quitado. Entonces nosotros tenemos que meditar en cuanto a nuestro confort, en cuanto a nuestro bienestar y esa seguridad que tenemos, amén, si es tal como nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque si yo no comparto mi fe con otros y no vivo el Evangelio no es una religión, es una vida. Si no comparto el Evangelio con otros y no vivo el Evangelio, amén, no puedo tener la seguridad de que mañana no voy a estar haciendo una negación de la fe. Ahora estamos en un tiempo de seguridad y de confort, pero ¿qué hay si viene la persecución? Si cuando no hay persecuciones, hay libertad, no hacemos la tarea que tenemos que hacer, ¿qué hay cuando venga la persecución? Tal vez nunca llegue la persecución. ¿Qué hay cuando sus fuerzas le sean reducidas y llegue a viejo y ya no pueda hacer más la tarea? ¿Qué hay cuando enferme? Y ya no pueda, aunque cuando quiere y sienta que tiene el vivo deseo, diga, ahora no puedo porque ahora estoy enfermo. ¿No pensó en eso? ¿Que el día oportuno es hoy? ¿Que el día propicio es hoy? Por eso, hermano, no perdamos el tiempo en cosas que son vanas, en cosas que no tienen ningún provecho para la vida espiritual. El que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu va a cegar vida eterna. Entonces ese bienestar y esa seguridad de la cual hoy goza la iglesia, y la en cual se encuentra, por eso está tan tranquila, no es tan así. Amén. ¿Por qué? Porque a todos nos va a acontecer. Yo sé que en algún momento este cuerpo va a enfermar, y ya ha enfermado. Me he encontrado a veces en situaciones en donde ni siquiera he podido congregar. Por la gracia y la misericordia del Señor, el Señor me ayudó a aprovechar el tiempo de otras formas. Pero me he encontrado con situaciones donde no he podido ni congregar porque me encontré con el pie levantado. Otras veces me encontré con tos que me desmayaba y no podía ni siquiera estar en el culto y tenía que escuchar por un celular, gracias a la comunicación que hay hoy en día. Pero ya ha pasado y no quita y no estamos libres de que no nos acontezca. Es más, en la experiencia que tengo en el ministerio pastoral, muchas personas he tratado con ellas que me han dicho, cuando podía, desestimé el hacer la obra de Dios. Y ahora que no puedo, sabe el deseo que tengo de redimir el tiempo y de querer usar este tiempo, pero ya no puedo porque mi cuerpo no me acompaña. Por eso en tanto se dice hoy, en tanto nos llega la palabra, tenemos que hacer la tarea. Amén. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y eso es una realidad. Esa es una realidad. No quiere hacer la obra del Señor y no tener padecimiento. No quiere hacer la obra de Dios y no tener sufrimiento. Pero está decidido. Está decidida. Decida tomar su cruz y seguirle a Cristo. ¿Sabe que tomar la cruz significaba, el que tomaba la cruz iba a la muerte? Cuando Jesús tomó la cruz, ¿para qué iba? Al Gólgota, al Calvario, a morir. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Mueran para este mundo para vivir para mí. Mueran para este mundo para vivir para mí. Tenemos que tomar decisión. Esta es la primera parte del texto. Y bastante explícito hemos sido hasta aquí. Pero dice la segunda parte, y aquí es donde yo quiero hacer hincapié en esta mañana y le ruego a Dios que me conceda la gracia para poder expresar de la mejor manera lo que Él ha comunicado a mi espíritu, lo que Él ha comunicado a mi mente, lo que Él ha comunicado a mi corazón. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero ¿cómo es que dice que volverá? Dice que volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Volverá a venir
con regocijo trayendo sus gavillas. Y cierto que si hacemos la tarea del Señor hay gozo. ¿Por qué? Porque cada vez que se predica, siempre hay alguien que cree para la salvación de su alma, y cómo no gozarnos con un alma que estaba perdida y ahora es salvada. Siempre que hacemos la tarea del Señor hay gozo. ¿Por qué? Porque cuando vamos enviados por el Señor, ya sea a orar por los enfermos se sanan, y aún hasta de enfermedades terminales que la ciencia no los puede curar. Siempre que vamos a hacer la tarea del Señor hay gozo, porque aún vemos que los demonios se nos sujetan en la autoridad del nombre del Señor. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, en el verso 1 y en el verso 2, nos dice lo siguiente la Sagrada Escritura. Y yo quiero llevarlo a que se goce en algo más que fue lo que el Señor me comunicó en estos días al leer estos textos de la Sagrada Escritura. Hemos mencionado que hay gozo en que un alma se salva, hay gozo en que los enfermos se sanan, y hay gozo en que aún los demonios se sujetan ante la autoridad del nombre del Señor. Pero dice la Sagrada Escritura, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, los 12, los apóstoles, dice que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hasta aquí hemos leído, ¿no es cierto? Y habiendo reunido a los 12 discípulos, dice que les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar a los enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Así que ellos fueron e hicieron la tarea. En el verso 18 de este capítulo 9, como sonceando el Señor, mire lo que le dice. En el verso 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estando con los 12 discípulos, le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Como sonceando. Los envió a predicar, a sanar enfermos, a libertar a los oprimidos del diablo, y como sonceando les dice, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y bueno, ahí empezaron a responder, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Hasta ahí dieron su respuesta. Y como sonceando les dice a ellos, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Entonces respondió Pedro y dijo, el Cristo de Dios. No sé si le dice algo esto, pero a mí me dijo muchas cosas. ¿Sabe qué es lo que me dijo? Que yo no voy a conocer al ungido de Dios si no hago la tarea del ungido. No voy a conocerle a Cristo en la manifestación de su gracia, de su virtud, de su poder, si no hago la tarea. ¿Sabe por qué hay falta de conocimiento en cuanto al Señor y lo que el Señor hace y lo que el Señor puede llegar a hacer? Sencillamente porque no se practica. Porque nunca se le impone la mano a ningún enfermo, nunca se abre la Escritura para compartir la palabra de Dios, nunca se toma la autoridad frente a los demonios y se los expulsa en el nombre del Señor. Entonces no hay conocimiento, o si hay un conocimiento, es un conocimiento vago. Pero Pedro tuvo el conocimiento, la revelación. ¿Cuándo tuvo la revelación? No la tuvo por la iluminación de que Dios le bajó un ángel del cielo y le habló al oído, mirá, el que te está preguntando, ese es el Cristo, el ungido de Dios. La tuvo cuando él fue y dijo, vengo en el nombre del Señor. Estás enfermo, en el nombre de Jesús es sano. Estás oprimido por el diablo, en el nombre de Jesús se libre. ¿Sabes qué? Hay uno que me envió, que se llama Jesucristo, que me envió a predicarte la buena nueva de salvación, que si crees en él, puedes ser salvo tú y puedes ser salva toda tu casa. Y él vio resultado acá, resultado allá, resultado por el otro lado, vio en todos lados resultado y dijo, si hay tanto resultado, Jesús es el Cristo. Si hay tanto resultado, Jesús es el Cristo.
y quedó plenamente persuadido, convencido. ¿Por qué? Porque tuvo la revelación en la experiencia, en la tarea, en realizar. A veces estamos dudando, ¿y será que Dios me ama? ¿Y será que Dios me escogió? Y haga la tarea y va a ver si le ama el Señor. Haga la tarea y va a ver si el Señor le respalda. Haga la tarea y va a ver si el Señor está con usted. Pero haga la tarea si quiere conocerle al Señor. Si quiere tener conocimiento de Dios, haga la tarea. Pedro tuvo la revelación de quién era Jesús y que era el Cristo, y no dijo cualquier cosa, dijo el Cristo. Esa palabra Cristo significa el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque él había ido en el poder y la autoridad que él le había delegado. Así que si había tanto resultado, era porque ese poder y esa autoridad era genuina, venía de lo alto. No era una fantasía, no era algo teatralizado, no era una burda imitación del poder de Dios. Era el poder genuino de Dios. ¿Por qué? Porque él lo había visto en los resultados. Lo había visto en los resultados. Y ahí fue bendecido Pedro y dijo, bienaventurado eres Pedro. No lo dice en este pasaje, pero nosotros sabemos que en otros textos lo dice. Porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ¿cómo se lo reveló? En la práctica, en la tarea. Así se lo reveló. No es que él se levantó en ese momento y dijo, tú eres el Cristo. No, él venía de hacer la tarea y de haber ido en la autoridad del nombre y del poder de ese nombre y vio que daba resultados por todos lados. Así que cuando Cristo preguntó, ¿qué dicen vosotros acerca de mí? Pedro dijo en forma natural, clara y sencilla, tú eres el ungido de Dios. No cabe duda, con todo lo que he visto, cómo sanaron los enfermos, cómo fueron libertados los endemoniados, no cabe duda, tú eres el Cristo, el ungido de Dios. Ahora, si todo esto hubiera quedado acá, decimos, bueno, pero fue para los discípulos. Eran los apóstoles. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Pero en el capítulo 10 de este mismo evangelio, en el verso 1 y 2, Jesús escoge a otro grupo de personas. Y estos ya no eran discípulos, no dice quiénes eran. Capítulo 10, verso 1 y 2 de Lucas. O sea, una hojita más adelante. Después de estas cosas designó el Señor también a otros. Designó también a otros. 70 eran ya, no eran 12, eran 70. Y dice que los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y en el verso 2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo quiero llevarla a una reflexión. Si miramos la mies, decimos que es mucha. Si miramos los obreros, decimos que son pocos. Amén. Si miramos la mies, decimos que es mucha. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a todas las naciones de la tierra, o por lo menos a nuestra nación. Amén. Con el Evangelio de Jesucristo, o por lo menos a nuestro barrio, en nuestra ciudad, cosa que todavía no hemos alcanzado. Amén. Nuestro barrio, nuestra ciudad para Cristo, y decimos es mucha la mies. Y miramos los obreros y decimos son pocos. Pero ¿qué hay cuando me miro a mí? ¿Qué veo en mí? ¿Veo un obrero del Señor? ¿Veo a alguien que está capacitado, que fue investido del poder del Espíritu Santo para anunciar la buena noticia, para llevar la semilla? Porque a veces estamos mirando, no, son pocos los obreros. A veces estamos diciendo, no, es mucho el trabajo. Pero cuando nos miramos nosotros, ¿qué vemos? Y en eso tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar. ¿Me veo como un obrero?
me veo como un servidor del Señor, me veo como alguien que está dispuesto y que le dice al Señor, como le dijera el profeta, heme aquí, envíame a mí. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Porque es cierto que la mies es mucha, es cierto que los obreros son pocos, pero el privilegio que yo tengo es que soy un obrero del Señor. Mi privilegio es que soy un obrero del Señor. Y seguro que iré andando y llorando, llevando la preciosa semilla. Pero así como es seguro que iré andando y llorando, llevando la preciosa semilla, también es seguro que volveré con regocijo, lleno los brazos de la gavilla del Señor. También es seguro que volveré con gozo, y no solo el gozo de ver que almas fueron salvadas, que los enfermos fueron sanados, que los endemoniados fueron libertos, sino con el gozo también de saber que cada día le conozco más al Señor. Le conozco más al Señor, y que no es que me lo contaron, no es que me lo comunicaron en un estudio, es que lo vivo porque lo practico. Hablo de Cristo y las personas se salvan. Oro a los enfermos y los enfermos se sanan. Reprendo a los demonios y los demonios huyen. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y esa es una regla. Todo lo que está en la Biblia es regla, es norma. Es una regla. Y si no me cree, lea, mire el capítulo 10, en el verso 17. ¿Qué aconteció con los 70? Volvieron los 70, ¿cómo volvieron? Con gozo, diciendo aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Volvieron con gozo, es una norma, es una regla. Así como es una norma y es una regla el ir andando y llorando, también es una norma y una regla el volver. Lo que pasa es que muchos desestiman la tarea del Señor porque solo han tenido la experiencia con la primer parte del texto. Solo han visto el sufrimiento y el padecimiento y no perseveraron hasta llegar a ver la obra completa y gozarse. Y gozarse viendo la obra del Señor. Y si usted me dice, pastor, usted ya está plenamente gozoso con lo que hace, le tengo que responder que no. ¿Por qué? Porque todavía no acabé la obra. Todavía no acabé la tarea. Pero como el apóstol Pablo, quiero decirle que quiero terminar la tarea con gozo. Y sé que la voy a terminar porque la Biblia dice que cuando Él venga le veré cara a cara y conoceré todas las cosas y aún como fui conocido. Y también que le daré la corona de justicia, la cual el juez justo tiene reservada para mí y para todos los que aman la venida del Señor. Si eso no es motivo de gozo, ¿qué otra cosa hay para gozarse? Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Pero fíjese lo que aconteció en este capítulo 10. Que no solo se gozaron los discípulos, sino que en el verso 21 de este capítulo 10, dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Se regocijó delante del Padre. ¿Por qué? Porque los que estaban haciendo la tarea eran niños. No eran niños porque eran niños de edad. Eran niños porque eran niños espirituales. Porque no tenían el conocimiento pleno, no tenían la estatura de Cristo. Eran niños, ni siquiera estaban llenos del Espíritu Santo. Habían sido enviados en la autoridad del nombre del Señor. Ni siquiera como usted y como yo estaban llenos del Espíritu Santo. Eran niños. Todavía ni siquiera habían sido engendrados como hijos de Dios, porque Cristo no había muerto en la cruz del Calvario para redimirlo. Eran niños que se estaban gestando en el plan y en el propósito del Señor. Eran niños
inmaduros, eran niños que no tenían la llenura del Espíritu Santo, eran niños que poca cosa conocían del Señor, solo que el Señor los había enviado. ¿Y qué hizo Jesús? Alabó al Padre y se gozó delante del Padre. ¿Por qué? Porque se le había complacido al Padre revelárselo a ellos. Y ahora la pregunta, ¿cuántas cosas tiene reservada el Señor para nosotros que le amamos? ¿Cuántas cosas que ojos no vieron, ni oídos oyeron, ni subieron al corazón del hombre tiene reservada nuestro Padre para nosotros que le amamos? Ahora, ¿por qué no las estamos experimentando? ¿Por qué no estamos teniendo experiencia con ellas? Porque no hay negación, porque no estamos tomando la cruz, porque estamos seguros en el bienestar y en el confort en el cual vivimos, pero no está la seguridad, hermano. No está la seguridad, hermana. Mientras usted pueda hacer la tarea del Señor, el diablo siempre lo va a batallar. Pero le aseguro que cuando usted no pueda hacer más la tarea del Señor, ya no lo va a batallar más el diablo. Mientras usted pueda hacer la tarea del Señor, siempre le va a batallar el diablo. Pero cuando usted ya no pueda hacer más la tarea, cuando ya haya tirado la toalla, cuando haya dicho ya no quiero saber más nada con Cristo, con el Evangelio, ya no lo batalla más. Porque Él va a resistir a los que quieren servirle a Dios. Al que no le quiere servir a Dios no lo resiste. Él va a luchar y va a batallar con el que quiere hacer la obra del Señor, con el que quiere extender el reino de Dios, con el que ya no quiere extender. ¿Para qué lo va a batallar si ya no quiere? Si ya desistió, ya tiró la toalla, ya bajó los brazos. No lo va a batallar para nada. Pero habrá perdido lo que nunca debía haber perdido, que es el conocimiento de Dios. Que son cosas que agradó a Dios y que las preparó para usted y para mí, y que le complació revelárnoslas. Fíjese lo que dice el verso 24 y con esto concluyo. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que hoy vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Muchos reyes y profetas desearon ver lo que vosotros veis hoy y no lo vieron, oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Ellos lo desearon, pero a Dios no le agradó revelárselo. Se lo reservó para usted y para mí. Le complació el dárnoslo a conocer a nosotros, el revelar a Cristo de esta manera en nosotros. A ellos le dio otras cosas, pero no le dio de esto. Y por lo que ellos veían, sabían lo que se venía. Por lo que ellos veían en las Escrituras, sabían lo que se venía. Pero mientras más indagaban, sabían que no era para ellos esta gracia, sino que estaba reservada para nosotros esta gracia. Y a Dios le complació el revelárnoslo a nosotros. Y resulta que estando cómodo y no queriendo sufrir, no queriendo ir, andando y llorando, nos lo estamos perdiendo. ¿Y qué le diremos a Dios cuando nos tengamos que presentar delante de Él? ¿De qué forma nos excusaremos con el Señor? ¿Habrá una manera en que pueda excusarse, siendo que todo esto lo preparó Dios y lo preparó para nosotros? Por eso, no se extrañe si cuando se determina en su corazón y en levantarse en el nombre del Señor y decir, no voy a perder más el tiempo, y el tiempo que me queda lo voy a invertir en Dios. El tiempo que tengo lo voy a usar para la gloria del Señor, porque si pierdo mi vida la hallaré, pero si intento salvarla, la Escritura dice ciertamente la perderé. La voy a invertir para el Señor. No se extrañe en que yendo, andando y llorando, llevando la preciosa semilla, no se extrañe en que tenga que ir andando y llorando, llevando la preciosa semilla. Pero entre va llorando y andando, mire un poco más adelante.
No mire lo oprobio, no mire la vergüenza, no mire el menosprecio, no mire la lucha. Mire el gozo que tiene por delante. Como miró Jesús, que por el gozo puesto por delante menospreció lo oprobio de la cruz. Mire más allá. Y diga, ahora yo estoy yendo y voy llorando y voy luchando y voy batallando. Pero yo voy a volver. Yo voy a volver con Cristo. A reinar. Yo voy a volver con una corona sobre mi cabeza llena de diademas. Porque fui fiel en lo poco. Y ahora estoy yendo y voy andando y voy llorando. Pero ya voy a volver lleno los brazos de la gavilla del Señor. Ya voy a volver con regocijo. Y entre tanto voy, Dios me da resultados. Unos se salvan, otros se sanan, otros son libertados. Y al Señor le voy conociendo cada día más. Le voy descubriendo cada día más en la manifestación de su gracia, de su virtud, de su poder. Así que no hay pérdida. Esta no es una inversión con pérdida. Esta es una inversión segura, hermano. Si usted invierte su vida para Cristo y para el Evangelio, no es una inversión con pérdida, es una inversión segura. Todo lo que usted invierta lo va a ganar 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero. No tema invertir, no tema dedicar, no tema dejarlo todo por el Señor. Inviértalo. Y va a sufrir, sí que va a sufrir. No le puedo decir que le va a ir bien. No le puedo engañar diciéndole, no, te va a ir todo 10 puntos. No, va a ir andando y llorando. Pero nadie le va a robar su recompensa. Nadie le va a robar su recompensa. Nadie le va a poder quitar lo que es suyo. Si usted fue fiel a lo que el Señor le mandó a hacer. Si usted es fiel a lo que el Señor le mandó a hacer, nadie va a poder robarle lo que es suyo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor.